Mi ámbito de trabajo es la filosofía política y dentro de la filosofía política estoy muy interesado desde hace más de 20 años en elaborar una teoría de la democracia compleja, una teoría de la democracia a la altura de las transformaciones del mundo contemporáneo. La democracia fue concebida y sus principales conceptos hace aproximadamente 300 años en un mundo en el cual poder, representación, territorio, soberanía significaban algo muy distinto de lo que significan hoy en día, ¿no? Y dentro de este trabajo estoy investigando sobre la repercusión que tienen las nuevas tecnologías algorítmicas digitales de inteligencia artificial en las formas de gobierno y concretamente en la democracia. El día a día de un investigador en filosofía se resume fundamentalmente en leer, en escribir. En el caso de mi vida como investigador, viajar y vivir en muchos países. Quien piense que la tarea de investigación es una tarea de biblioteca o de laboratorio, no tiene en cuenta que hoy en día la ciencia se hace en espacios de comunicación global y que nos obliga muchas veces a encontrarnos y a compartir experiencias en muchos sitios, ¿no? Yo creo que un investigador tiene que ser una persona paciente, porque buena parte del trabajo que hacemos los investigadores y las investigadoras tiene rendimientos en el largo plazo y su utilidad no es inmediata, ¿no? Y tenemos también que tener una cierta disposición al fracaso, porque los filósofos nos planteamos preguntas ante las cuales no podemos más que fracasar. Muchas veces nos preguntan a los filósofos para qué sirve lo que hacemos. Y yo siempre contesto de la misma manera, para saber qué significa que algo sirve para algo. Es importante que en una sociedad haya quienes cuestionen ciertos lugares comunes. Y uno de nuestros lugares comunes es precisamente el que damos por sentado que hay cosas útiles y hay cosas inútiles. Y seguramente la filosofía nos enseña a revisar nuestro concepto de la utilidad, a pensar que tal vez no estamos dando la importancia debida a ciertas cosas o que a lo mejor nuestro concepto de utilidad es muy estrecho.